perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una frase que tal vez hayas escuchado decir, o tal vez que haya salido de tus propios labios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿quién pronunció estas palabras? Estas palabras las dijo Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, ¿y a quién? ¿A quién se refería Jesús cuando dijo, perdónalos porque no saben que lo hacen? Pues Jesús se refería a todos aquellos que estaban presentes en el momento en que Él estaba allí padeciendo en la cruz. Era el día de la crucifixión. Estaban los soldados rifando sus ropas, tirando los dados por sus ropas, pero también estaban allí los líderes y los maestros de la ley, y por supuesto las multitudes que un día los seguían. Todos estaban allí reunidos y Jesús pronunció, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también es necesario o que necesitamos saber qué significa ese no saben lo que hacen, porque Él dice perdona a quién, a esos que no saben lo que hacen, y qué significa esto de no saben lo que hacen. Pues significa ignorancia, significa ser ignorante acerca de algo. Ignorante es aquel que pasa por la vida mirando sin ver, oyendo sin escuchar y hablando sin decir nada. Así era la gente en ese momento. Unos días anteriores recordamos que estaban gritando aleluya, gloria a Dios, gloria al que viene en el nombre del Señor, cuando Jesús hacía su entrada triunfal a Jerusalén. Pero luego estaban gritando crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y hoy en este momento cuando está Jesús pronunciando las palabras perdónalos porque no saben lo que hacen, ellos estaban gritando que Él mismo se salve, que Él mismo se baje de la cruz, porque eran las palabras que estaban diciendo, es decir, eran ignorantes acerca de toda la situación, ignorantes de lo que estaba pasando en su vida, en otras palabras, mirando sin ver, oyendo sin escuchar y hablando sin decir nada. Eran ignorantes porque se dejaban llevar por las situaciones, por las expresiones, por todo lo que escuchaban, por lo que pasaba alrededor de ellos. Se dejaban llevar por las ideologías y toda clase de voces. Se dejaban llevar por cualquier corriente de doctrina, y todo era por la falta del conocimiento de la verdad, del conocimiento acerca de realmente quién era Jesús y qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Jesús se refería a que ellos no sabían ni entendían nada acerca de lo que estaba pasando en realidad. Bien vale la pena pensar, ¿cuáles somos nosotros? ¿Acaso nos representamos con algunos de los que están allí en ese lugar? ¿Tú te identificas con algunos de ellos? Tú podrías decir que es uno de los líderes, o tal vez eres aquellos de los que siguen a Jesús, pero muchas veces escuchamos voces, y cuando escuchamos voces, ¿a quién le estamos creyendo? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos sirviendo? Pues allí en ese momento Jesús estaba hablando de personas que eran ignorantes. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero hay un tercer punto muy importante para entender, y es que necesitamos saber por qué Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque la frase completa es, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez nosotros hemos escuchado y decimos la frase fácilmente, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero estas últimas palabras de Jesús cuando estaban allí en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y realmente este es un texto que está escrito en Lucas capítulo 23 versículo 34. Y hago referencia de que es un texto que está allí porque Lucas, ¿quién fue Lucas? Lucas fue el médico que escribió acerca de la vida de Jesús, pero más que escribir acerca de la vida de Jesús, investigó todo lo que había sucedido en la vida de Jesús. Y aquí está haciendo referencia a un momento clave en la crucifixión. Y esta es una de las palabras claves en su muerte. Y está haciendo referencia a algo que dijo Jesús, pero tiene sentido por qué lo dijo. No solamente quienes estaban allí, no solamente a quienes se referían
de no saber lo que hacen, sino también es importante entender y reconocer por qué Jesús dijo, Padre, perdónalos. Y podemos analizar por un momento que allí, en ese instante, Jesús está manifestando sus rasgos, los rasgos de Jesús. Al pronunciar Padre, lo primero que está manifestando Él y revela a Él es su identidad. Se está identificando como el Hijo de Dios, por lo cual lo estaban crucificando. Y realmente era el Hijo de Dios y lo estaba afirmando. Él tenía seguridad de quién era y a qué había venido. Lo segundo que podemos ver con estas palabras y que manifiesta es que Él se está sometiendo a la voluntad del Padre. Jesús no dijo, yo los perdono, Padre, perdónalos. Es decir, que se está sometiendo al Padre, se está sometiendo a la soberanía de Dios. Reconoce que Dios tiene el poder, el Padre es el que gobierna sobre todas las cosas y el que tenía un plan específico tanto para la vida de su Hijo Jesús, de Él, pero también la vida de todos aquellos que estaban allí a su alrededor, todos aquellos que nosotros vemos a Jesús, todos aquellos que buscamos a Jesús, que de alguna u otra manera estamos involucrados con Jesús. Y es decir, que Jesús allí está manifestando que se somete a la soberanía, a la voluntad de Dios. Lo que está haciendo allí lo está haciendo porque deseaba hacer la voluntad del Padre. Pero también nosotros podemos observar allí en esas frases que Jesús está manifestando su compasión. ¿Compasión por quiénes? Por aquellos que eran ignorantes de la verdad, que no sabían, que no entendían, que estaban cegados en su entendimiento, en su conocimiento acerca de las verdades del Padre. Reconocemos que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La comunión del Padre con su pueblo, con el hombre. Y Él venía a restaurar esa relación. Éramos ignorantes de realmente quién era Dios y cómo relacionarnos con Él. Y Jesús tuvo compasión. Y cuando tuvo compasión quiere decir que se dolía por las situaciones y circunstancias que estaban pasando. Y por eso Él está acudiendo al Padre. O sea que Jesús no solamente reconoce su identidad como Hijo de Dios, no solamente Jesús reconoce que vino a hacer la voluntad del Padre, sino que también Jesús se niega a Él mismo y muestra su compasión. Y digo se niega a Él mismo porque prefiere morir por cada uno de nosotros. No busca su interés propio, sino que busca el que nosotros seamos rescatados y que tengamos nuevamente una relación íntima con el Padre. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabras difíciles. Cada vez que se habla del perdón y nos dicen a nosotros que debemos perdonar, decimos, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Usted no sabe todo lo que me dijo, usted no sabe todo lo que me hizo. Pero nosotros sí sabemos todo lo que pasó Jesús. Y Jesús está allí pronunciando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero Jesús dijo esas palabras porque quería lo mejor para nosotros. Y lo que Jesús quería es que la voluntad del Padre se hiciera con nuestras vidas, que pudiéramos ser rescatados de esa oscuridad en la que nos encontrábamos y poder estar nuevamente en una relación íntima con Él. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, a someterse a la soberanía y al gobierno de Dios, pero manifestando su amor a través de la obra que estaba haciendo allí. En ese momento no la entendían. Hoy nosotros la podemos entender porque sabemos realmente lo que sucedió con Jesús. Y hoy te invito a que reflexiones. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué Jesús pronunció, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen?